Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. ¡Empezamos! Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y es para mí siempre un verdadero placer compartir con todos ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en vivo a través de la 540 AM del dial de Radio Santiago, la radio que le da la mejor noticia, y también a través de todas las redes sociales en las páginas oficiales de la radio. Estamos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, sobre todo para quienes tienen a sus hijos en etapa escolar. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo realizar las tareas escolares en casa, que aparentemente es un tema, pues, parte de la rutina, algo que debería de fluir con naturalidad, algo que es del día a día. Pero surgen, a pesar de todo aquello, muchas situaciones que se convierten en un punto de tropiezo para muchos padres, sobre todo cuando los niños no quieren realizar tareas. No quieren realizar tareas o no hay quien los supervise, quienes los monitoren en casa, y pues no hay hábitos de trabajo y un sinfín de otros factores que se convierten en un problema a la larga dentro de lo que es el desempeño académico de su hijo o de su hija. Y para abordar este tema, el día de hoy contamos con la valiosa presencia de alguien que ya nos ha acompañado en otros momentos, de la licenciada en Educación, Marta Suárez, quien es diplomada también en Inclusión Educativa y en Atención a la Diversidad. Es pues también terapeuta de CREA, el Centro de Rehabilitación Académica. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Alexandra. Estoy muy contenta de estar en este maravilloso programa compartiendo contigo. El placer es todo nuestro. Y bueno, como decía hace un momento, ¿no? Pareciera que este tema de las tareas es algo casi que, bueno, no trivial, porque no es que no le podemos dar importancia, pero es algo que los padres de pronto pensarán, bueno, yo como que no necesito mayor capacitación para sentar a mi hijo y decirle que tiene que hacer las tareas y listo. Pero en realidad vemos, o al menos dentro de mi consulta privada, yo sí noto que muchas de las situaciones que se presentan en el caso de familias donde hay niños en etapa escolar es que llegan a afectar y tal vez hasta la relación de los padres. La relación no solamente de los padres, sino también de los hijos con sus padres y hasta la armonía dentro del hogar. ¿Por qué será que ocurre eso, Marta? Bueno, cuando los chicos están haciendo las tareas es muy importante que nosotros establezcamos rutinas. Dentro de esas rutinas es importante que nosotros establezcamos un lugar en el cual ellos hagan sus tareas. O sea, que tiene que ser un lugar en el cual haya pocas distracciones, que sea un lugar que no tenga muchos afiches, que no tenga, por ejemplo, que el color no sea tan llamativo, o si es que, por ejemplo, solo tenemos ese espacio, ya, por ejemplo, un espacio que sea azul. Bueno, si solo tenemos ese espacio, cubrirlo con algo que sea blanco o un color más tenue para que la atención esté focalizada solo a lo que el chico está haciendo en ese momento. Porque cuando está excesivamente decorado o excesivamente con diferentes, por ejemplo, con diferentes stickers o cosas, el chico va a estar pensando en el sticker que le gusta o el sticker que tiene en la pared o el dibujo que tiene en la pared y va a costarle concentrarse. Esto es una de las recomendaciones que yo aplico, por ejemplo, en mi salón de clases. Yo suelo dejarlo lo más plano posible porque el exceso de estímulos hace que los chicos les cueste mucho más concentrarse, atender
e incluso porque hay muchos estímulos alrededor, o sea, el chico está sobreestimulado. Entonces es importante que el espacio sea plano, que el espacio sea un espacio que solo tenga el material que él requiere. Por ejemplo, si ese día le envían de tarea a hacer una maqueta. Entonces, bueno, ¿y qué vas a usar para hacer la maqueta? Bueno, vamos a usar marcadores, vamos a usar Foamix, vamos a usar silicona, vamos a usar, ¿qué más vamos a usar? Y preguntarle al chico, ¿qué vamos a usar? ¿Qué tú crees que vamos a usar en este espacio? Y eso favorece para que el chico aparte desarrolle su pensamiento. ¿Por qué? Porque está evocando todo lo que él va a utilizar y es él el que está construyendo. No es que la mamá le dice, Juanito, yo te voy a... Mira, vas a hacer la maqueta y esto vas a necesitar. Entonces favorece la autonomía, favorece también a que el chico sea autónomo, sea más autónomo, sí, exacto. Esa era la palabra. Que sea mucho más independiente y que se sienta su autoestima mejore, ¿ya? Porque en muchas ocasiones cuando los padres somos excesivamente permisivos o excesivamente controladores con los chicos, que queremos que esté perfecto lo que hace, que esté perfecto, que todo esté demasiado perfecto sin ningún error, lo que hace que el chico sienta que él no es capaz, porque obviamente el nivel de perfección que a veces le pedimos a los chicos es un nivel que solo se alcanza cuando somos adultos. Incluso claro, los adultos a veces nos cuesta hacer algo perfecto, claro, ya, o se nos cae algo, o por ejemplo algo que estamos haciendo no salió la línea recta. Entonces imagínate un niño, obviamente el nivel de exigencia lo frustra. Entonces es importante esto, que el nivel de exigencia esté acorde a la edad que él tiene. Claro, acorde a la edad del chico y también acorde a sus capacidades. Porque, por ejemplo, un niño que tenga una dificultad marcada para concentrarse, nosotros no podemos pedirle que él permanezca sentado 1 hora. Claro. Ya, porque para él es súper fuerte, o sea, a él le cuesta mucho, ¿ya? Bueno, de por sí es antipedagógico que un niño, porque a veces hasta un adulto, como bien decías Marta, le cuesta mantenerse sentado durante mucho tiempo. Pero vamos a detenernos un poquito ahí para ir analizando esos aspectos. Si bien mencionabas características de un lugar que sería el idóneo para que el niño realice tareas, estamos hablando de un factor externo al niño, que en este caso es el espacio. El espacio con todos los aspectos que eso conlleva, los colores, que si bien es cierto, los colores está investigado, está ampliamente detallado, incluso hay muchos artículos de donde se hablan, que no solamente es el hecho de lo que veamos, sino cómo nos vestimos, el color de los forros, los cuadernos, el color del escritorio. Uno de los colores muy usados en el área del aprendizaje es el amarillo. El amarillo es un color de alegría, un color pues que en cierta manera ayuda al cerebro a focalizar un poco más la atención, porque a pesar de que es un color claro, no es un color que afecta el nivel de concentración del niño y sobre todo que no desgasta la visión mientras está el niño trabajando en él. Entonces es un color bastante, aparte que es un color bonito, el color del sol, ¿no? Por ahí también es el color de un equipo de fútbol, pero eso no lo vamos a mencionar. En todo caso, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que existen factores externos y existen factores también intrínsecos en el niño. Cuando una mamá me dice, es que mi hijo no quiere hacer tareas, muchas veces no depende solamente del espacio, a veces también depende de aspectos propiamente de su estructura neuropsicológica. Como bien decía Marta, hay niños que tienen déficit de atención, hay niños que les cuesta concentrarse, que por factores muchas veces hereditarios, por factores de su historia evolutiva, hay muchas cosas que podríamos nosotros mencionar aquí, pero que nos desviaríamos un poco del tema, pero que lógicamente influyen notablemente en un niño y en su desempeño en cuanto a las tareas y también académico, netamente. Ahora, hay niños que tienen ciertas conductas en casa y otras conductas en la escuela. Entonces la profesora dice, no, pero cuando él está aquí en la escuela, él trabaja sin ningún problema. O viceversa, la mamá dice, pero en la casa mi hijo realiza las tareas y no tiene ninguna dificultad para mantenerse sentado. El hecho también de que hay niños que tienen esta dificultad de mantenerse enfocados o de tener su atención sostenida en una actividad que tienen que realizar, es importante que los maestros siempre lo mantengan
cerca, ¿no? Y en casa, que como en este momento estamos hablando de las tareas escolares en casa, la mamá, bueno, hay mamás también que están o muy pendientes de sus hijos o muy descuidadas. ¿Cuál es la desventaja, Marta, de que una mamá esté muy pendiente o incluso sentada todo el tiempo junto a su hijo mientras hace las tareas? Ya, esto crea que el chico se siente inseguro, porque constantemente él, cuando las madres o la maestra o la persona que lo apoye esté con él, constantemente los niños preguntan, ¿está bien? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Y está bien esto que estoy haciendo? Y eso crea que el chico no se sienta que lo está haciendo bien. Y se vuelve dependiente, ¿no? Y se vuelve dependiente de la aprobación, más bien del hecho que te digan, sí, está bien, todo sigue. el tiempo de estar Sigue retroalimentando haciéndolo. aquello. Ya Ok. cuando nosotros lo que podríamos hacer, yo lo que hago con mis niños cuando estoy haciendo la recuperación pedagógica, es que yo les doy los pasos que tiene que seguir para hacer la actividad. O sea, por ejemplo, vamos a hacer una suma. Le digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer la suma? Primero, nosotros vamos a escribir las cantidades. Ya, luego que ya están escritas, vamos primero a sumar las de la parte de arriba con las de la parte de abajo. Claro, en lenguaje sencillo porque los chicos les cuesta cuando uno utiliza los términos ya propiamente dichos, ¿no? Que el sumando, que ya, entonces es más difícil para ellos entenderlo. Y luego, bueno, luego ¿qué vamos a hacer de esto? Luego tenemos que sumar, poner el resultado abajo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Y, por ejemplo, la decena tiene que ponerle en la parte de arriba para sumarla y luego ese número se transforma. Bueno, y todo este proceso írselo indicando previo. Pero es importante que las instrucciones siempre nos cercioremos de que estén bien claras para el niño, porque sobre todo para el niño, que es lo más común, por eso lo menciono, el tema del déficit de atención o niños que tienen periodos cortos de concentración, que están haciendo algo y se acordaron. Mami, te cuento que en la escuela mi amiguito me dijo X cosa. Mami, ¿te acuerdas de la lección que me tomaron la semana pasada? Saqué 5, me había olvidado de decirte. Como que hay un lenguaje interno todo el tiempo que hace interferencia durante el tiempo o durante el momento que el niño está haciendo la tarea. Entonces está interrumpiendo constantemente aquella actividad y pierde el hilo de lo que está haciendo y es muy común que cometa errores. Pero obviamente aquí lo importante es, como decía Marta, monitorearlo, pero no es necesario que se quede sentado ahí. Pero más que eso, antes de que usted se vaya, a veces los padres cometen el error de decirle, lee lo que tienes que hacer y hazlo. Y se van. Y estos niños que tienen dificultad para concentrarse, que muchas veces tienen dificultad para procesar el lenguaje y procesar lo que están escuchando o leyendo, se quedan en la primera consigna, porque Claro. hay consignas que tienen hasta 3 órdenes incluidas y se quedaron en la primera. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, subraye con rojo el sujeto, subraye con amarillo el predicado y encierre el verbo. El niño se quedó en subrayar el sujeto y lo demás no lo hizo. Claro, en esos casos muy puntuales, yo lo que hago es que les hago dibujitos, por ejemplo. El primer dibujito que diga, por ejemplo, sujeto y le pongo al lado rojo. Okay. El segundo, le pongo una P y amarillo o verde, el color que le hayan pedido. Y el último, le pongo la inicial de lo que le hayan pedido y el color que él va a utilizar. Y lo que hago es irle recordando cuando ya terminó la actividad. Bueno, vamos a revisarla. Mira, tú pusiste el sujeto, acuérdate, ¿de qué color era el sujeto? Por ejemplo, lo pintó verde y era rojo. Digo, ¿de qué color dice aquí? Acuérdate, mira la consigna. Ah, era rojo. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que corregirlo. Vamos a borrarlo y lo volvemos a hacer. Pero bueno, en la escuela sobre todo no es que le dan esa opción de que, vamos a corregir porque la maestra tampoco es que está muy pendiente de eso, ¿no? En un aula donde están, no en recuperación, lógicamente, Claro. sino en un aula de 21 niños o 25 niños, no siempre ocurre eso, ¿no? Y ahora después del corte, porque ya Brian me está haciendo señas de que tenemos que ir al corte, vamos a escuchar a Marta aquellas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta de que entrenar al niño para que aprenda a siempre revisar, por ejemplo, antes de entregar una prueba. ¿Cómo despertar esa necesidad de siempre revisar antes de entregar un deber o una tarea, sea en casa o sea en la escuela? Así que no se vayan, que ya volvemos.
Desde Puerto Rico, el ex pastor evangélico Fernando Casanova. Porque yo nunca había sido católico en mi vida. Cuando me di cuenta que el Señor me mostraba este camino que me dirigía a la iglesia católica. Una iglesia que yo no entendía. Encuentro de evangelización. Este viernes 12 de julio a las 6:30 de la tarde en el Coliseo del Colegio Bernardino Echeverría. Y por eso estamos en la iglesia católica, porque en la iglesia católica tenemos la plenitud de todos los medios de gracia establecidos por el Señor Jesús para parecernos a Él. ¡Qué maravilla! Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Hola, ¿qué tal mis amigos de Guayaquil? Les saluda Fernando Casanova, su hermano, y les quiero hacer una invitación muy pero muy especial a vivir un encuentro de evangelización el viernes 12 de julio, este próximo viernes 12 de julio. ¿A qué hora? A las 18:30. A las 18:30 estaré en el Colegio Bernardino Echevarría, en el kilómetro 5.5 Vía Costa. Trataremos temas de muchísimo interés formativo. El día de hoy estamos abordando el tema cómo realizar las tareas escolares en casa. Yo creo que vamos a tener que hacer este tema en dos partes porque hay bastantes por ahí inquietudes. Una persona nos llamó por interno haciéndonos pues referencia a estos niños que son bastante comunes en las aulas de clase, los niños que no siempre están atentos, que parece que estuvieran dispersos, que mientras la maestra está diciendo algo ellos están por otro lado y que crean ruido en el salón de clases. Si bien estamos hablando del tema de las tareas escolares, pero obviamente hay una relación muy intrínseca entre una cosa y la otra, ¿no? Sí. Y el comportamiento que el niño adquiere en casa respecto a sus tareas es el que va a ver reflejado también en la escuela. Antes de ir al corte, estábamos hablando justamente de estos niños, o la gran mayoría, porque mientras van aprendiendo, van creando o desarrollando más bien esta autonomía. Y no siempre se dan cuenta de los detalles, Marta. Cuando hay niños que son súper competitivos y están apurados de terminar la tarea y y dicen, ya terminé. Y cuando la maestra ve, no todas las maestras son tan bonachonas como las mamás, ¿no? Corrige aquí que esto está mal. ¿Cómo le ayudamos a un niño a desarrollar esa capacidad de darse cuenta de los detalles, de siempre revisar? Bueno, una técnica que yo suelo utilizar con uno de mis niños es decirle, bueno, luego de que hagas la consigna, táchala para que sepas que esa ya la hiciste. La va descartando. Y vas a la siguiente, o sea, las que no están tachadas son las que tienes que ir haciendo. Y acuérdate que siempre hay que hacer la que está primero del lado izquierdo y vas avanzando hasta que se terminen las del lado derecho. Entonces, de esa manera puede ser tachándolo. Esa es como la más sencilla. Una un poquito más compleja para niños más grandecitos podría ser que cada consigna él la subraya de un color diferente. La primera verde, la segunda amarilla, la tercera roja. Esa podría ser una alternativa diferente. O que le pongan un visto, o que ellos puedan ponerle encima un sticker. Esto de aquí favorece a que ellos tengan esta autonomía de decir, bueno, ya hice la primera, voy a la segunda, ahora voy a la tercera. Es decir,
que aquí también interviene mucho la secuencia temporal o la secuencia dentro de nuestra cabeza, ¿no? Bueno, en la cabeza del niño. Y de esa manera, mientras hacen las tareas, cuando hay un acompañamiento en casa, va desarrollándose aquello. Sí. Y no se hace pues un caos, como muchas veces pasa, que cuando los papás le dicen, cuando llega a la casa, tienes que haber terminado las tareas, cuando el niño ni siquiera tiene un orden, no tiene incluso hasta la edad, y no se ha desarrollado el hábito, porque para que el niño lo aprenda a hacer, primero tiene que haberlo, como bien dije hace un momento, aprendido, habérselo entrenado para hacerlo de una manera adecuada. Claro. Y bueno, retomando un poco lo que hemos dicho hasta ahora, Marta mencionó el tema del espacio, mencionamos el tema de los colores, que el lugar donde el niño está haciendo las tareas en casa, usted dirá, bueno, hay padres que de pronto la casa no es muy grande y no pueden tener o darse el privilegio de dedicar un espacio específicamente para la tarea, pero hay que adecuarlo, ¿no? De pronto es la mesa del comedor, pero crear como un ritual de que van a hacer las tareas, se apaga el televisor, porque esa es otra. Dentro de los factores externos, el ruido, la luz, bien iluminado, que el escritorio de, como la altura donde nosotros estamos, ¿no? Que tengan la posibilidad de poner los coditos ahí. Que saquen las cosas que decías, de que todo lo que necesiten, porque eso evita que se estén levantando. Marta, y dentro de los factores externos, el manejo de los cuadernos, por ejemplo, ¿qué tanto interviene o qué tan necesario es la organización? Por ejemplo, el horario. Ya, por ejemplo, cuando ellos están haciendo la tarea, es importante decirles que ellos tengan el horario a la mano, o sea, tener un horario físico, que sea un horario que él pueda movilizar y que él revise, o sea, al empezar la tarea, él diga, lunes, este es lunes, hoy voy a hacer tarea de matemáticas, de lengua y de sociales. Ya esas son las tareas que voy a hacer yo. Y podría utilizar un sticker y va poniendo un sticker cuando vaya terminando cada una de esas tareas. Entonces ya tiene lo tiene visual concreto, porque a veces decir, sí, ya hice matemáticas y luego el chico puede olvidarlo. Con el mismo pero en diario, cambio, ¿no? Ir trabajando, ya lo hice. lo tacha, le pone un visto. Con resaltador tal vez. Porque hay materias que las ven una sola vez a la semana. Y hay niños también que dicen, ay, no, eso no me toca mañana, no importa, mamá, tranquila, lo hago el fin de semana. Pero y resulta que se les olvidó y no lo hicieron. Entonces, una manera de llevar ese control es ir trabajando y revisando o anotarlo de pronto en la agenda del celular, la agenda electrónica de la mamá, así me ocurre. Pero bueno, la idea aquí es que el niño logre mayor independencia y mayor autonomía. Entonces, aquí el tema es lo que decía Marta, que el niño mismo vaya llevando un control de lo que va haciendo, de lo que no va haciendo, y que vaya estructurando en su mente esa secuencia, ¿no? De actividades y sobre todo siempre trabajar en el cumplimiento, ¿no? ¿Qué tan adecuado es? Hay escuelas, por ejemplo, y que no es que vamos a criticar el hecho de la modalidad de cómo lo hacen, sino de ver las alternativas de cómo trabajar. Hay escuelas que envían tareas todo el fin de semana y ya entre semana no envían mucho, ¿no? Pero ¿qué tan pedagógico es que un niño se siente hacer 3 horas seguidas tareas en un día, 3 o 4? Lo ideal es que los chicos se sienten más o menos 1 hora con pequeños recesos, ¿no? Un recesos cada 15 minutos, que tengan la opción de ir al baño, lavarse la cara, saltar un ratito, o por ejemplo, si el chico le cuesta mucho mantenerse sentado, porque hay niños que, por ejemplo, ellos tienen un nivel de movimiento muy alto, y lo que podríamos hacer es poner una lavacarita debajo y poner bolitas, canicas, y que él, como alverjitas, si no le frijolitas, las alverjitas son muy chiquitas. sí, y que él las pueda movilizar, y eso también genera un estado de calma, ya que, o sea, está sentado, favorece la concentración, debido a que también estos chicos necesitan actividad, o sea, necesitan actividad física, o sea, no solo la actividad intelectual, sino que también está acompañado de una actividad física, y eso favorece que sus niveles de atención mejoren. Bueno, es importante mencionar algo, ¿no? Estamos hablando de niveles de atención leves, o sea, de déficit de atención leves y que son manejables. Nos saluda Andrea Rendón, una de las personas que siempre nos acompaña y que también es colega aquí de Marta, mi gran amiga mía, nos dice muy acertada información. Gracias, Andreita. Ya te tendremos por acá con otro tema, con tu información siempre valiosa también. Cuando usted note que su niño, a pesar de todas las estrategias que le estamos compartiendo, le cuesta seguir enfocado en su tarea, bueno, es importante también consultar con un especialista
para una evaluación y ver cuál es el tema que hay que abordar ahí, porque hay niños que tienen ya una dificultad en otro nivel e incluso se necesita no solamente una evaluación y una intervención psicopedagógica, sino también de un terapeuta ocupacional, que ya conlleva un tema más a nivel neurológico, por temas de inmadurez. Entonces sí es importante eso. Cuando ya es como las propagandas de las medicinas, si los síntomas persisten, consulte a su médico o al especialista en este caso. Entonces, bueno, factores externos hay muchísimos, pero creo que básicamente en una casa es eso, ¿no? El espacio, apagar todos los aparatos electrónicos, televisor, tablets, ni hablar. O sea, hay niños que utilizan mucho las tablets. ¿Qué tan recomendable es que utilicen tablets mientras realizan tareas escolares, Marta? Bueno, los niveles de atención de los chicos suelen disminuir cuando el chico utiliza aparatos electrónicos, celulares, tablets, especialmente estos dos, ya que están más cerca de la pantalla. E incluso esto también genera en su cerebro, hace que su cerebro también se desgaste mucho, Aparte su que memoria también disminuye, la capacidad de memorizar. Ahí, abrir una nubecita, una pantalla, surgió un mensaje por ahí en YouTube que son expertos en hacerte aparecer una nubecita y el niño se enganchó en otra cosa, más aún si el papá no está, ¿no? Claro, si mientras está haciendo la tarea, está con por ejemplo, la tablet o el celular, él va a estar más enfocado en la tablet que en la tarea, porque muy disperso. Obviamente la tablet va al ritmo que a los chicos les gusta, o sea, va mucho más rápido. Pero en cambio, por ejemplo, la cotidianidad, el hacer una tarea va lento, o sea, porque lleva un proceso, lleva un tiempo. En cambio, un dibujo dura medio segundo, una imagen dura muy poco tiempo. Entonces es diferente que el chico vea algo en la tablet a que, por ejemplo, tenga que hacer el proceso de construirlo. O sea, es un proceso súper diferente. Yo recomiendo que si el niño tiene que usar la tablet, porque algunas instituciones sí lo utilizan dentro de su pensum, está que las tareas las envían incluso a través de las redes. Claro. Ya, o sea, yo sí sugiero que sea 15 minutos, media hora máximo, porque eso de aquí sí afecta. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo dentro de mi clase observo chicos que les cuesta concentrarse, que sus niveles de atención son muy bajos, yo cuando entrevisto a los padres sí les digo, ¿cuánto tiempo él ve la tablet? Él tiene tablet en casa, ¿cuánto tiempo está, o sea, lo están monitoreando en ese aspecto? Porque sí he notado a lo largo de estos años que eso ha generado que los chicos se concentren menos, les cueste más estar en un lugar. Bueno, y definitivamente es un tema muy controversial, porque así como hay muchos quienes defienden, y que obviamente la tecnología tiene sus aspectos positivos y negativos, y lo hemos mencionado de sobra en el programa, y eso no hay que ni probarlo, pero, ahí viene el pero, a edades tempranas es nocivo. Definitivamente el cerebro está en pleno crecimiento, y la irradiación, la luz, estar expuesto mucho tiempo a esto, pues obviamente va a generar problemas. Nos vamos a ir al corte para luego venir al último momento aquí en Entrenamiento para Padres, para las últimas recomendaciones de hoy, que ya luego tendremos una segunda parte de este programa. No se vayan. Hola, ¿qué tal mis amigos de Guayaquil? Les saluda Fernando Casanova, su hermano, y les quiero hacer una invitación muy pero muy especial a vivir un encuentro de evangelización el viernes 12 de julio, este próximo viernes 12 de julio. ¿A qué hora? A las 18:30. A las 18:30 estaré en el Colegio Bernardino Echevarría, en el kilómetro 5.5 vía Costa. Trataremos temas de muchísimo interés, formativo, espiritual y apostólico. No se lo pierdan. Ojalá los pueda ver y saludar personalmente. Dios les bendiga. ¡Qué maravilla! Quiero gritar
esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. Las drogas controlan tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice: yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Desde Puerto Rico, el ex pastor evangélico Fernando Casanova. Porque yo nunca había sido católico en mi vida. Cuando me di cuenta que el Señor me mostraba este camino que me dirigía a la iglesia católica. Una iglesia que yo no entendía. Encuentro de evangelización. Este viernes 12 de julio a las 6:30 de la tarde en el Coliseo del Colegio Bernardino Echeverría. Y por eso estamos en la iglesia católica, porque en la iglesia católica tenemos la plenitud de todos los medios de gracia establecidos por el Señor Jesús para parecernos a Él. ¡Qué maravilla! Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Amigos, y ya casi estamos al cierre del programa de hoy de Entrenamiento para Padres. Nos ha acompañado la licenciada Marta Suárez para abordar el tema cómo realizar tareas escolares en casa. El programa prácticamente se nos ha ido a mencionar uno que otros aspectos relacionados con factores externos más que internos. Hemos hablado un poco de lo más común que se ve: niños que se distraen fácilmente, que se dispersan. Entonces ya luego vamos a tener un segundo momento, un segundo programa para seguir ahondando en los otros factores que influyen, porque no son uno, ni dos, ni tres, son varios, y dependiendo de la realidad de cada niño y de cada familia. Entonces vamos a tratar, dentro de lo posible, mencionar la mayor cantidad de tips y de temas que tienen que tener en cuenta los padres para que sobre todo entiendan y no siempre estén pensando que el niño no quiere porque no quiere, sino porque a lo mejor hay un aspecto detrás de esa conducta que es lo que lo está motivando a comportarse de X manera. Muchas de esas nosotros vivimos en una ciudad bastante caliente y que a veces los padres pretenden que los niños estén sentados en una silla plástica, una mesa plástica. ¿Y qué pasa qué influencia tendrá el clima donde el niño está haciendo tareas, Marta? Sí, es muy importante que el chico, cuando está haciendo las tareas, que el espacio sea un espacio fresco. O sea, puede ser un ventilador, puede ser un espacio que esté ventilado, debido a que a los chicos se desconcentran cuando tienen calor, porque están más concentrados en lo que siente su cuerpo que en la tarea que están realizando. Entonces es importante, si no tenemos un aire, o sea, un ventilador o un lugar que sea fresco. Algunos lugares de la casa puede que no tengan una ventilación externa, pero son frescos ya. Los niños que son visuales, las cosas que pueden ver, mientras menos estímulo visual haya, mucho mejor. Los niños que son auditivos, cero ruido. Y los niños que son muy kinestésicos, el calor, la comodidad o la incomodidad del lugar donde estén sentados, la ropa incluso, no saben ni qué es lo que les pasa. Entonces son aspectos que nosotros también, un poco conociendo a nuestros hijos, ir identificando sus características. Incluso ya en el próximo programa voy a compartir, aunque creo que ya lo he hecho en otros anteriores, cuáles son algunas características que usted puede tener en cuenta para descubrir si su hijo es más visual o auditivo o kinestésico, para que sobre todo atienda esas necesidades. Aparte del clima, ¿qué más, Marta?
También la iluminación del lugar, o sea, que sea un lugar que esté iluminado. ¿Una lamparita sirve? O... Puede ser una lámpara, por ejemplo, algunos focos son súper bajitos, podríamos ponerles una lámpara Preferible cerca. luz blanca, ¿no? No luz amarilla. Una porque luz eso- que favorezca para realizar la tarea, porque algunas luces, por ejemplo, azules, hay unas también amarillas, Esas amarillas que hacen son que luz los chicos cálida, esa no es adecuada. hacen que para los chicos las se tareas. distraigan viendo y dicen, uy, se ve amarillo el cuaderno, o se ve rojo el Preferible que cuaderno. esté sobre el escritorio, más no a los lados. Sí, es mejor que la luz no esté directamente hacia el lugar en el que está el niño. O sea, que sí esté iluminado el lugar, pero tampoco que esté muy directo, ya que también, por ejemplo, un niño que es hiposensible, lo que le genera es molestia. Ya, porque esta luz quizás a nosotros no nos causa la molestia, pero a él sí, ya debido a esta sensibilidad diferente que él tiene. Otra cuestión que también influye mucho, sobre todo en los niños que son bastante sensibles a cómo se sienten o que son muy evidentes, es el hambre. A veces los niños pronto no han almorzado muy bien, pasa una hora o dos, y bueno, esos que no quieren hacer tareas, cualquier cosa se les ocurre y nos dicen, ay no, me duele aquí, me duele acá, tengo hambre, la luz está muy fuerte, cualquier situación, ¿no? Que eso ya manejarlo y que son más factores intrínsecos lo abordaremos en el siguiente, en la parte 2 de cómo hacer tareas. Pero sí es importante que si saben que van a sentarse y que hay más de 3, 4 tareas, un bocadito, un pequeño break no está de más, ¿no? Pero la comida no tiene que estar al lado de los cuadernos. Claro, o sea, terminada la actividad, le decimos, bueno, vamos a hacer un break, cerramos todo y ya en ese momento sí, servirnos una fruta o podría ser unas Que no sea galletitas, pesado, ¿no? claro, Un algo yogur. ligero, un vasito de jugo, Que algo sea- que ligero, tenga pero que dulcecito, sí ¿no? sea consistente para seguir con la tarea. Un vasito de yogur, un trocito de guineo, algo que no sea pesado, como bien decía Marta, y que de ser posible sea un poco dulce, porque el dulce alimenta mucho el cerebro, la glucosa, ¿no? Entonces esto nos ayuda. Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el lugar donde el niño hace la tarea es súper importante. Los horarios que nosotros establezcamos, como decía Marta al inicio, las rutinas es otro factor importante, y que eso no depende del niño necesariamente, sino del entrenamiento que el adulto ofrezca o que exponga el niño, ¿no? A esta rutina. De tal hora a tal hora vamos a hacer tareas. Pero tampoco nos vamos a poner frenéticos y a modo militar. Llegó al colegio, no ha pasado ni 10 minutos y ya lo estamos mandando a que se siente a hacer deberes o que me muestre el diario. Porque los niños también necesitan descansar, Marta. ¿Qué pasa con Claro, el niño que está muy cansado? es importante que, por ejemplo, el niño llega, le demos un espacio para que él coma, luego ¿Qué que tiempo será coma, después de que llegue a la escuela? pueden ser unos 15 a 20 minutos, que él Hasta una pueda, hora, ¿no? o una hora que si hace siesta, por ejemplo, algunos Ok. niños hacen siesta y les favorece la siesta, o sea, después de la Claro. siesta están refrescados. También depende mucho del niño, ¿no? Porque algunos niños hacen siesta Ujú. y les cuesta levantarse luego de 2 sí, horas. claro, no dejarlos Entonces, dormir mucho es tiempo, porque muy después profundizan importante- mucho el sueño. Es muy importante, Sí. o sea, reconocer cómo es nuestro niño, o sea, qué es lo más favorable para él. Pero sí darle un espacio para descansar, aunque no duerma, pero sí para que descanse. Puede ser para que él, si a él que salga un ratito a jugar o que haga una actividad que a él le guste y luego empezar a hacer las tareas. Porque también ellos llegan cansados. Emocionalmente también a ellos los cansa estar en la escuela. También, si nosotros adultos nos cansamos. Imagínate. Imagínense ellos, o sea, y a veces sí pasa que los padres dicen, no, ya, llega, ya, ahorita vamos a hacer la tarea. Y los estresamos. Y hacemos y el estrés lo que hace es que Bloquearlo. nos demoramos más tiempo del previsto, porque el cerebro no está preparado él. Así es, y ahí en cambio generamos otros bloqueos y que ya el niño no quiere luego hacer tareas, y eso vamos a ahondarlo un poco más en el siguiente programa, donde abordaremos el cómo seguir o cómo realizar tareas en casa en una segunda parte. Queridos amigos, gracias por su atención. Dios mediante estaremos aquí nuevamente el día lunes con otro tema. Y gracias, Marta, por favor ayúdanos con tu teléfono en caso de que algún papá desee apoyo pedagógico para alguno de sus hijos. ¿Cuál es tu número? Mi número es 09 89 57 57 97. Perfecto, ahora sí ya te lo sabes. Ahora sí. Bueno, queridos amigos, se despide de ustedes la psicóloga Alexandra Ramos. Ha sido un placer y hasta la próxima. Dios los bendiga.